Bueno, yo quiero abrir, porque seguramente algunos están sorprendidos de que justamente yo no les haya dado la bienvenida. Pero es que me he sentido tan honrado, primero con la presencia de ustedes, con algunos mensajes también que he recibido, algunas personas que no han podido venir. Yo no sabía que media Cartagena se iba para Barranquilla, y muchos de veras no están en este momento en Barranquilla, pero bueno, pero están aquí los amigos, ellos con quienes comenzamos, incluso algunos, Revista Metro desde antes de que el 1 de marzo del año 2005 iniciáramos, y ahora le contaremos cómo el portal digital, que antes fue tiempo impreso, incluso con otros nombres. Pero lo primero, a ustedes todas las gracias por haber venido. Bueno, Carlos, a ti muy especialmente también por acompañarme en estos momentos. Bueno, primero que todo un saludo muy cordial a todos los presentes. Yo voy a empezar con una pregunta y necesito que me contestes simplemente con un sí o con un no. ¿Estás nervioso? Siempre, sí. Porque yo sí estoy, Carlos. Porque primero tengo rato que no estoy en este tipo de eventos, ustedes lo saben, lo han visto por acá en unas actividades, pero para mí de verdad que es un honor, es de verdad un privilegio poder compartir contigo en esta fecha tan especial. Porque si bien estamos hoy celebrando o conmemorando los 20 primeros años de Revista Metro, y hay que hacerle un reconocimiento a las personas que han hecho que Metro sea posible, todos ustedes, porque la mayoría de los que están aquí son sus colaboradores, sus columnistas, las personas que llevan las propuestas, que tienen las inquietudes sobre temas de ciudad, y que Carlos Ardila sabiamente tuvo el esmero de convocarlos, de corretearlos y de vincularlos para que de manera muy astuta, Carlos, tener un equipo tan, válgame esta expresión, berraco, de dirigentes de la ciudad que tienen hoy el Metro y han construido el Metro un espacio supremamente importante, único en su género en la ciudad de Cartagena en materia de turismo. Si bien hay que hacerle reconocimiento a ustedes, la mayoría de los que están aquí, a todos los columnistas, también hay que hacerle un verdadero reconocimiento a Carlos Ardila, porque él es el gestor, la persona que se ha espalhado este proyecto. Y yo hoy tengo el privilegio, Carlos, de estar contigo porque te considero un hermano y tú lo sabes. Y no tanto porque nos comportemos como hermanos, que también lo hemos sido, sino porque tú sabes, y me emociono al decirlo, hoy quiero hacerle también un homenaje. Si te lo hago a ti, hay que hacérselo a Zoraida González, tu madre, quien fue la que te parió y que tú aportó esos genes, que puso esa tenacidad y esa bravura que te ha caracterizado. Y Zoraida fue como una madre para mí, tú lo sabes. Yo, en muchas ocasiones hasta peleó contigo, porque no quería votar por mí en mis aspiraciones políticas, pero ella logró que... Aquí está Gabriel y está Roberto y están los otros hermanos que ellos sí fueron firmes, pero tú también fuiste firmes. Y conozco muchos secretos porque además actuamos como hermanos y hoy. No te preocupes, no te pongas nervioso que no lo voy a confesar. Pudiera ocurrir que el nervioso sea otro Carlos, porque también aquí hay algunas personas que pudieran integrarse a algunas cosas, pero creo que no se trata de esto también. Carlos, hoy seguramente otros compañeros, ya algunos han hablado de la importancia de Metro y de su rol en la ciudad de Cartagena, y seguramente más adelante lo van a hacer. Hay mucho que decir sobre ese espacio tan importante, pero creo que sería bueno conocer qué significa Metro para ti. A ver, Carlos, primero que todo muy agradecido por tus palabras y me has puesto en una encrucijada, porque es que de veras, al decirlo qué significa para mí, pudiera parecer que dejo de lado otros aspectos muy importantes también de mi vida, pero tengo que ser sincero. Metro es mi vida, Metro es mi todo, Metro, quienes me conocen, mi familia, que es con quienes más comparto, obviamente. Ellos saben, cuando yo llego a la casa, puedo hacer algunas
cosas, pues me dedico a ello. Y ellos saben que cuando me despierto, mi principal dedicación es comer. Y saben además que si salgo, creo que eso les da también, de cierta manera, tranquilidad a algunos miembros de mi familia. Saben que me voy a dedicarme de tal manera que eso ha sido mejor para mi vida. Porque además compendia otra serie de cosas, porque como tú bien lo has dicho, Metro no es, porque seguramente algunos leen solamente, sino que Metro es esto, Metro es este cúmulo de personas que nos acompañan, que nos orientan, algunos, lo dijo anticipadamente Germán, hasta en orillas doctrinarias distintas, pero la amistad está por encima de todo, de tal manera que esto, se ha logrado esta construcción colectiva y eso es dentro para mí. Bien, hoy conmemoramos 20 años de un esfuerzo que ha liderado Carlos, pero nos gustaría saber de dónde viene esa inclinación tuya por el periodismo, porque no estudiaste periodismo, estudiaste otra carrera, sin embargo tu verdadera vocación es el periodismo, y sobre todo el periodismo político. Pues fíjate, alguien que no es propiamente periodista, tuvo la posibilidad de descubrirlo hace poco, y aquí Moisés muy generosamente, pero además muy acertadamente, lo tuvo muy en cuenta a referirse a él. Nuestro compañero también, la entrevista a Metro, porque está aportando mucho, sobre todo en esta última etapa, Juan Correa, lo descubrió. Antes de entrevistarme, sí, finalmente un par de días antes de publicar su relato, me hizo algunas preguntas, pero ya sabía que yo era hijo, si mi papá fue periodista, le decían Cacú, algunos aquí seguramente han oído hablar de él. Mi padrino era como mi papá, mi tío, él era como un hermano para mi papá, Tony Borges, también era periodista. De tal manera que yo nací en una vida, en un ambiente familiar donde el periodismo se vivía, se sentía. Y yo admiraba mucho a mi papá porque en ese entonces el periodismo era distinto, los periodistas que se destacaban eran realmente pocos. De tal manera que yo tenía dos referentes, porque muy temprano en mi vida me incliné por el periodismo, por esa razón. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos antes de que se dedicara 100% al periodismo. Yo tuve el privilegio como concejal de Cartagena, ya en los años 80, finales de los 80, de tener a los asistentes. A esos muchachos yo tenía que aguantarlos. Yo tuve ese privilegio de aprendí a atajar, porque hay personas que hay que empujarlas y Carlos es uno de los que hay que aguantar, ustedes lo saben. El otro era Oscar Brieva. Imagínense ustedes los dos monstruos que tenía yo al lado cuando estaba de concejal. Y ya Carlos era una de las personas que se encargaba de hacer los comunicados de prensa y mandarlos al Universal. La columna política que dirigía Ana Cecilia García era el único espacio donde uno podía expresar a través de los comunicados, y nosotros aprovechábamos ese espacio allí en el Universal. Esto que tengo aquí, voy a sacar algo que tengo por aquí. Es algo en lo que yo encontré que tú empezaste en esto del periodismo. La Tribuna Bolívar, y por acá dice que el gerente, administrador, era Carlos Ardila González. A ver, gerente, administrador, editor, y estaba columnista y prácticamente único lector también en esa época. No, lo que me llamó la atención era que aquí estaba Jorge García Busta, uno de los miembros del comité editorial, y el nombre de la revista, esta Tribuna de Bolívar, está muy asociado con los que somos políticos que hacemos parte de esa época, con Tribuna Roja. Era el periódico del Moirbe. La pregunta es, ¿tú qué tenías que ver con el Moirbe? No, en absoluto. A ver, ese periódico nace por una iniciativa. Nosotros estábamos en esa oportunidad en la Cámara Junior y tomamos... Año 1990. Sí, y algunos se acordarán, habrán tenido en cuenta, o sea, la habrán pillado, como se dice popularmente, que un año después fue la Constituyente. Lo que ocurre con esos periódicos que tú tienes a la mano, que ya veo que también hiciste exactamente lo mismo que pensé, que buscó en sus archivos y encontró algo.
En esa oportunidad lo que decidimos algunos miembros de la Cámara Junior fue vincularnos primero al proceso que conllevó a promover la constituyente, Sí, la séptima papeleta, y después, de manera decidida, a impulsar nuestros propios candidatos, porque tendremos que acordarnos, algunos, los que son mayorcitos, que tienen unos meses más que yo, sabrán que los políticos de la época, los congresistas, ustedes se acuerdan que cerraron el Congreso, en última lo que pretendieron es volver por sus fueros con otras personas, en cuerpo ajeno, es decir, los clanes políticos lanzaron a sus propios candidatos. Lo que nosotros quisimos fue tener nuestros propios candidatos distintos a los de la clase política. Obviamente nos dimos cuenta, con cierto sentido del pragmatismo, que necesitábamos de los políticos también para poder ganar, porque cómo le ganaban, por ejemplo, en ese entonces al grupo Los García, que tenía un candidato, o cómo le ganábamos al grupo Los Faccionices, que tenían candidato en ese momento. Era teniendo otros poderes políticos que nos pudieran acompañar. Entonces creamos ese periódico y nos aliamos con otras personas que apoyaron la candidatura. No me lo han preguntado, pero debo decirlo porque sí, aquí hay historiadores que seguramente están interesados en saberlo. La candidatura de Guillermo Guerrero Figueroa, un guerrero para la paz, un guerrero en el camino. Sí. También encontré el capítulo Calamarí de la Cámara Junior, una revistilla, también por allá en el año 91, boletín. Y aquí aparece Carlos Ardila González, director o presidente del capítulo Calamarí. Está Manuel Peralta, está el médico Eric Álvarez, Javier Pinzón Redondo, personas conocidas que también hicieron parte de eso, de la Cámara Junior. Ya te has mostrado algo que es muy importante, Carlos, porque es que de aquí nace. Paralelamente, aquí tenemos problemas a veces con los tiempos, porque algunos hechos se dieron casi que paralelamente, en escenarios distintos. Entonces, en el escenario de la Cámara Junior, a mí me piden que promueva un programa financiero. Y a mí, como tenía la inclinación por el periodismo, se me ocurrió hacer un boletín. Ustedes dirán, ¿pero por qué financiero? Porque nosotros vendíamos publicidad. Entonces, lográbamos algunos recursos para la Cámara. Y esto me inclinó, Carlos, esto fue lo que me llevó después a pensar seriamente en hacer periodismo, pero como empresa. Pero fíjate una contradicción, porque no terminamos haciéndolo así. Y entonces sacaste esto, mira, como empresario. Eso fue paralelo. Mire lo que el primer periódico o la primera revista que Carlos, como él sacó, se llama La Hoja. Aquí ya estabas peleando con Nicolás Curie en esa época. Con todos aquellos que no correspondieran precisamente a lo que estaban ya en la línea que ha caracterizado a Carlos Ardila y a sus proyectos de usar, válgame esa expresión, con todo respeto, el periodismo como un instrumento para confrontar al poder y procurar la verdad y el buen manejo de la cosa. Un instrumento de control social. Correcto. Yo más exactamente, me permite, Carlos. Y esta es la hoja. Creo que algunos verán el inconveniente que tengo yo de estirar los brazos, pero algunos saben a qué se debe. Es una xerocopia. Sí, es una hoja que se imprimía, y entonces esto era nuestro medio de momento, pero esto prácticamente nace, Carlos, cuando estábamos muy cerca del Consejo, con unos propósitos también de apoyar a algunos liderazgos en el mismo. Así es. Y ya luego aparece el metro. Aquí yo lo encuentro blanco y negro en principio. Aquí está publicándose esto es en el año, ¿qué? 90 y... Eso fue la promoción del voto blanco en ese entonces, donde también tomamos partido y también nos decidimos para impulsar esa iniciativa. Ya, esto fue en el 95. Pero fíjate lo importante de esto. Desaparece la revista El Metro. No, en el 2005, no, en el 2005. Después sale El Metro. Acá también tengo El Metro. Pero Carlos, yo quisiera hacer un paréntesis porque creo que es importante, ya que tú has traído esto, porque nos muestra cómo nace precisamente Revista Metro. Es decir, que primero es un periódico que se llamó Tribuna de Bolívar, con una pretensión de hacer lo que para nosotros era muy difícil, hacerlo para todo el ámbito bolivarense, para todo el departamento. Hicimos corresponsales en Magaqué, en fin,
fue algo que lamentablemente no pudimos hacer. Entonces, comenzamos pensando solo en Cartagena y por eso iniciamos, creo que es la segunda edición precisamente de Revista Metro. Y después apareció ya el Metro. Se llama El Metro. El Metro. Luego, ya esta, Moisés, esta es otra que yo tengo parecida a la que tú tienes, ya el Metro, o el Metro. Esa es anterior a esta, Sí. creo que es de la Y por último, tenemos el Metro, la revista Metro, que es la que ya realmente... Y esas se siguen publicando de manera paralela a cuando nace de manera digital. Yo quisiera detenerme en este punto, Carlos, porque creo que vale la pena hacerlo, entre otras cosas, porque aquí vi una de las personas que fue protagonista de ese momento, y yo quisiera ahorita solicitar que se levante, si es que no me equivoqué, pero creo que sí lo voy a llegar. Y es un hecho muy singular, eso también lo descubrió Juan Correa, no sé cómo en su momento, no sé si yo se lo dije, me pasaba una pregunta que pero fue lo siguiente. Yo cubría el Consejo Distrital en ese entonces, y allí había algunos concejales que, bueno, pasaban viajando, muchos de ellos, uno de ellos tenía nacionalidad italiana y viajaban por lo menos 2 veces al año a Italia, en fin. Y ellos, curiosamente, no eran los que más se habían modernizado. Había otro concejal mucho más local, mucho más que yo, cuyo negocio incluso estaba en el ámbito del mercado de basurto, tenía su negocio allí. No era propiamente el más cosmopolita de los concejales. Y sin embargo, él sí se estaba modernizando, él sí incluso llevaba los primeros aparatos digitales, en fin, al consejo. Y un día cualquiera, el mes de febrero del año 2005, me dio una sorpresa. Me dijo: Carlos, ordené a un ingeniero de sistemas que construyera un software contable para mi empresa, una empresa en el mercado de azul. Tenía yo una revista en mi escritorio y se me ocurrió decirle que si yo podía, o si podíamos hacer algo parecido, pero digital. Que tuviese yo que hacer el esfuerzo que implicaba imprimir una revista de esta naturaleza. Yo creo que todos fácilmente comprenderán lo difícil que es sin recursos imprimir este tipo de revistas. Hacer más de 10.000 de estas revistas es impensable sin recursos. Entonces, el ingeniero de sistema, un joven para esa época, dijo: sí, yo lo hago. Lo que hizo fue tomarle pantallazos, lo que se llama ahora fotografía, escáner, como se llama ahora, pero antes se llamaba de otra manera, yo creo que era fotografía, y las digitalizó, es decir, las publicó en un portal. Y el 1 de marzo del año 2005 precisamente me sorprendió. Me llama en el consejo cuando me dice: Carlos, te tengo un regalo. He ordenado que haga una aplicación para Revista Metro. Me la mostró. No era propiamente lo mejor, lo más atractivo. Había que abrirla así porque eran fotografías. Entonces, así como cuando usted ve una fotografía muy pequeña que tiene que abrirla así con los dedos, así se veía en ese entonces Revista Metro. Esa fue la fecha que hemos tomado como inicio del portal. Bueno, eso sí, debo decirlo, que nos cerramos enseguida. Yo quise conocer a ese ingeniero de sistema y logramos en cuestión de 6 meses tal vez hacer un portal un poquito más moderno y poco a poco hemos avanzado a lo que tenemos. Un instante solo, Carlos, para pedir, aquí se encuentra Osvaldo Romero. Osvaldo, me gustaría que te conocieran. Osvaldo fue el ingeniero de sistema que nos hizo ese primer ejercicio. Osvaldo, muchísimas gracias. Y tú haces parte de la historia y por eso estoy contentísimo que estés aquí con nosotros. Y el concejal, para que lo sepan ustedes, que hizo ese regalo, ya no está con nosotros, es el concejal Adolfo Maludadín. Y Osvaldo, un niño para esa época, gracias Osvaldo por ese regalo. Y lo primero es decirle que se ha mantenido con nosotros, ¿no? Cada vez que se cae la revista por alguna circunstancia, obviamente entenderán que es aquí. Además. Muchas gracias. Carlos Ardila es un hombre controvertido. Unos lo quieren, lo queremos, otros lo respetan y otros le temen. ¿Cuál de esos tres te gusta más que sientan la gente? Si te temen y te odian, ¿cuál de esos tres te gusta más que te sientan por ti? No, Carlos, lo que valida el periodismo en general que exista precisamente esas variopintas reacciones a lo que uno escribe, que
qué bien que cuando uno escribe en un sentido haya media ciudad o medio país, cuando se tratan de temas nacionales, que lo aplaudan a uno y que la otra mitad no lo haga. Pero lo bueno es cuando uno escribe de otra manera y ocurre exactamente lo contrario, es decir, la mitad que ayer lo aplaudía uno, al día siguiente no lo aplaude. Allí es cuando uno termina diciendo algo que no estar haciendo que no te gusta a todos. Pero yo creo de últimas que hemos logrado avanzar en mundo, hemos logrado dar ejemplo de incluso aquí. Quienes me conocen saben que yo no soy un hombre de jactarme de nada, lejos de mí está ser petulante, en fin. Pero esto sí lo reconozco. Yo creo que se ha hecho el intento y lo hemos logrado de poder, es decir, sobrevivir a pesar de eso, o todo lo contrario, de lograr que eso que parecería ser algo negativo termine siendo algo muy positivo y algo que se puede poner como ejemplo incluso para construir ciudadanía. Aquí también vi entrar, por ejemplo, puedo poner varios, pero este es el que se me ocurre, Anthony Sampaio, un reconocido penalista. Él sabe, a él le consta que yo lo busqué, quise que fuera comunista, porque él es una persona muy cercana a la familia del entonces alcalde Campo Díaz Terán, y yo veía con mucha inquietud que la mayoría de mis analistas, comunistas y yo mismo no éramos propiamente los que más mirábamos con simpatía la gestión, sobre todo la candidatura, más que la gestión, que fue corta, del entonces alcalde Campo Díaz. Yo lo llamé para pedirle que fuera columnista nuestro, porque él era amigo del campo y porque yo quería que hubiese un campista en la revista, y lo logramos. Y me alegré mucho además cuando supe que él simpatizaba con ciertas ideas nacionales, ideas de una ideología, yo diría que diametralmente diferente a la mía. Me encantó eso. Y hemos seguido siendo amigos a pesar de que sé que él está en una orilla totalmente distinta a la mía. Y así sigue ocurriendo. Hoy algunos me ven como contradictor de Gustavo Petro, porque he tenido la capacidad de mirar lo que seguramente algunos no quieren mirar o no han podido mirar, están mirando para otro lado, no sé decirlo, pero yo las miro. Y aquí, por ejemplo, está presente una de sus funcionarias. Yo me atrevo a decir, la persona más cercana al presidente Gustavo Petro en Cartagena está aquí presente. Y ella sabe de mis criterios con respecto a Gustavo Petro. Yo la quiero mucho, que está aquí a María Alejandra Benítez. Y así. Y bueno, no sigo diciendo cosas porque tendríamos que hablar algunas diferencias que hemos tenido parecidas en ese sentido. Sí, conmigo también. Creo que la gran virtud de Carlos Ardila es que tiene como el radar puesto, observando quiénes son los personajes, las personas que le aportan a la ciudad desde diferentes escenarios. Y casi siempre procura tener como algo así como en el equipo, en Tertulia Metro y como columnistas, casi como que un gabinete en la sombra. Esa es un poco la idea, ¿no? Para poder hacer ese control político. Y desde luego para poder justificar que eres demócrata y que no eres solamente oposición, te llevas a alguno del gobierno para eso, como lo acabas de decir, ¿no? Esa es la clave del éxito, ¿qué? No, porque fíjate, puedo poner otro ejemplo, y yo creo que es dable porque aquí hay varios de esos funcionarios. Nosotros hemos constituido, como tú lo has dicho, sí, lo que algunos lo han dicho, es decir, es evidente que ha sido así un gabinete en la sombra, porque hemos escogido lo mejor de lo mejor en cada área para poder hacer control social para cada una de esas áreas. Pero fíjate lo que ha ocurrido recientemente con el gobierno de nuestro país, algo que nos llena de mucha satisfacción. Y hay 9 miembros muy cercanos a él, no digo todos del gabinete, pero bueno, entiendo que está seguro a nivel de gabinete, porque se denomina gabinete ampliado, y todos participan de las grandes decisiones, y han sido, y son algunos de ellos todavía columnistas de Metro, pero fueron llamados al gabinete, ojo, después de ser columnistas de Metro, no a la inversa, es decir, no es que yo invite a los funcionarios que sean columnistas, sino totalmente a la inversa. Muy satisfecho porque incluso ha ocurrido a nivel departamental. Bueno, en eso hay una pregunta que es obligada. En eso del ejercicio de la labor periodística y del control político, de confrontar... Control social para el caso no. Sí, confrontar al poder.
te ha tocado algunas cosas difíciles, ¿cierto? Has tenido inclusive que enfrentar ataques absurdos que te han llevado a situaciones que desde el punto de vista inclusive familiar la compartimos, la viviste, todo lo demás. Pero de esas luchas, tú como persona y como dirigente y como periodista, ¿de la cual te sientes más satisfecho? ¿De que hayas logrado algo importante, que tu labor periodística haya impactado y haya logrado un resultado positivo? Probablemente aquella gestión que se hizo en algún momento con un alcalde a través de la Contraloría, la primera vez que se creó la red de veedurías o la veeduría ciudadana. Si tú hablas de 1999, cuando se hizo esa famosa audiencia pública que terminó con la caída de Nicolás Curi, en fin, yo pudiera poner algunos ejemplos de eso, pero fíjate que no. Yo quisiera más bien referirme a algo que está muy relacionado con lo que dijo Moisés hace poco, y entre otras cosas me hizo recordar algo porque no me acordaba de cosas que he escrito, no me acuerdo, y eso que Moisés leyó, esos apartes, yo no me acordaba de ello. En esa época nosotros promovíamos desde entonces, antes de que fuese sido elegida Judith Pinedo Flores, promovíamos la necesidad de que los cartageneros promoviéramos unos esfuerzos colectivos, un proceso para prepararnos para el 2011, que era la conmemoración del bicentenario de la independencia de Cartagena. Lo intentamos, incluso lo intentamos no solo con nuestra revista y otros esfuerzos que hicimos, sino el del propio Consejo. Nosotros, a través de unos concejales, logramos que se aprobara un proyecto de acuerdo buscando establecer unos mecanismos para promover eso que lamentablemente, no voy a entrar en detalle, no terminó ocurriendo como hubiéramos querido. La verdad que terminó pasando el año 2011 y no siguieron las cosas como hubiéramos querido. Prácticamente, pero a donde quiero llegar es que hoy estamos, no sé, tú lo sabes, exactamente lo mismo, pero de cara al año 2023, el centenario del aniversario de la ciudad de Cartagena, y de una u otra manera también estamos haciendo lo mismo. También se aprobó en el Consejo, algunos lo sabrán, un proyecto de acuerdo que busca esa promoción de cara a esa fecha, y el alcalde de Cartagena la tiene clara. La primera vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con él siendo candidato, pero cuando ya era evidente que iba a ser el alcalde, yo creo que varios meses antes de la elección ya eso se sabía. Él se comprometió a impulsar ese proceso y lo viene haciendo. Y lo viene haciendo de manera rigurosa, lo viene haciendo con sus funcionarios. Estoy seguro que Juan Correa sabe a qué me refiero. Cuando él habla de construir una super ciudad, está hablando de eso, de un proyecto al año 2023. Entonces, eso es lo que más satisfacción tal vez nos ha causado, que Metro, más que tener lectores, tiene muy buenos lectores. Sí, no tendrá mucho, pero tendrá pocos y buenos que permiten tener algún tipo de nivel de incidencia. Bueno, hablar con Carlos de la historia de Metro y de su vida personal requerirá mucho tiempo, pero el tiempo también es corto. Estamos realmente complacidos. Yo quiero presentarte también, aprovechar en nombre de mi familia, en nombre de los amigos, y me tomo la atribución de los presentes de felicitarte por esa labor que vienes adelantando por el bien de la ciudad, y que sigas para adelante. Estos son los primeros 20 años, esto apenas inicia. Ahora Revista Metro alcanza la madurez, y ya lo estamos observando, para jugar un rol determinante en la historia de la ciudad de Cartagena, la historia reciente de la ciudad de Cartagena. Carlos, mil gracias por tus palabras. Yo estoy seguro que... Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Posteriormente cerrarán ustedes formalmente el conversatorio. Yo quisiera hacer dos comentarios. Primero, que estoy un poco sorprendido por ciertas capacidades que he notado aquí. Yo ya conocía en Carlos la posibilidad de manejar archivos, darle una especie de biblioteca. Cada vez que yo necesito algo, un número, desde un número de teléfono hasta un dato histórico, si no está en Google, lo consigo con Google. Entonces, digamos que ya esa capacidad la conocía. Y de Moisés, por mantener archivos documentales, pues es su vida. Pero lo que no sabía era que Carlos tuviera toda esa cantidad de archivos.
Sí, podría tener en su casa como una sede alterna reconocidas del país, varias veces condecorada con el Premio Nacional de Periodismo, escritora, investigadora, y desafortunadamente reside en este momento en España por condiciones que ya algunos de nosotros conocemos. Sin embargo, ella no quiso estar ausente de este escenario y quiere compartir con nosotros su mensaje. De Metro, porque que existan medios es muy importante para la democracia, muchísimo más en los tiempos en los que estamos. Necesitamos periodistas comprometidos con lo que ocurre a su alrededor, con lo que pasa en sus regiones, comprometidos en hacer periodismo contra poder, en no ceder a la tentación del aplauso fácil. Necesitamos también periodismo rodeado por una sociedad que crea en el valor de hacer periodismo en estos tiempos y en esta época tan difícil. Así que celebro a la revista Metro, esta vez a la distancia. Les mando un gran abrazo a mi padre Carlos Ardila. Por favor, celebren que yo también desde acá levanto mi copa por la revista Metro y por la buena salud del periodismo. Nuestra solidaridad y orgullo siempre con Laura Ardila. Antes de que cierre el conversatorio para poder dar paso a la celebración formal con música y cóctel, quisiera ceder brevemente el uso de la palabra a algunos de los presentes que quisieran hacer o una pregunta o un comentario corto a Carlos y a nuestros contertulios. No todos al tiempo, sino Rafael, voy primero aquí con Oscar Borja, Rafael y Juan Carlos. Oscar. Esta es la segunda vez que participo en un evento de Carlos. Primero fue el homenaje a su padre, a Cacún y a Cotorra, su periódico. Y pues no me puedo comparar con la amistad con Carlos Díaz ni con ninguno de los aquí presentes. Llevo 5 años, Carlos, 5, 6 años, más o menos 5 años, y me ha dado la oportunidad de imprimir mis ideas locas en revista Metro. A veces me da cocotazos, pero siento esa amistad como si hubiese crecido con él, y me identifico mucho y le deseo otros 20 años más. Y Laura, ni hablar. Yo soy el presidente del club de fans de Laura. Bueno, don Carlos, yo de todas maneras, una pregunta muy de esas que, como cualquier ciudadano, o sea, hacer periodismo en este país no es fácil. Creo que desde inicio el periodismo a nivel nacional ha sido difícil. Una pregunta de pronto muy cotidiana que de pronto me ha podido hacer usted. ¿Cuál ha sido el momento durante esta trayectoria de periodista usted difícil? Un momento muy difícil, un momento que de pronto usted lo puso nervioso y de pronto va a tomar otras decisiones diferentes. Me gustaría de pronto que nos relatara de pronto esa situación muy crítica. Es una excelente pregunta porque me lleva a responder inquietudes similares que me han hecho no solo con ocasión de los 20 años, sino a lo largo del ejercicio. Es de qué vivo yo particularmente, teniendo en cuenta que revista Metro, y es evidente que es así, la gente se da cuenta si la lee, no somos muy dados a vender publicidad, de hecho no vendemos, no ofertamos al menos, no nos negamos a recibir cuando alguna institución lo exige, en fin, obviamente, y también dependiendo de ella. Nosotros vivimos de escribir, pero prestando otro tipo de servicio. Entonces, cuando hemos tenido algunas dificultades, las hemos tenido, claro que sí, y retiradas veces, porque Cartagena, a diferencia de otras ciudades, no es muy dada a apartar el ejercicio, en este caso periodístico, pero de pronto se puede asimilar a otro tipo de profesiones, de derecho, en fin, del trabajo que propiamente uno pueda desarrollar. Me explico. En Barranquilla, por ejemplo, en Barranquilla cualquiera con un mínimo talento puede triunfar porque allá tocan las puertas de las distintas instituciones y se abren sin problema. Eso
una ciudad cosmopolita, y allá, bueno, el mejor ejemplo tal vez el de, tú me recordarás, este comentarista deportivo chocuano que jugó en Barranquilla, ¿cómo se llama? Negro Perea. Perea, bueno, se quedó en Barranquilla porque definitivamente allá le abrieron las puertas. Cartagena no es propiamente como Barranquilla. Aquí, en oportunidades, el ejercicio nuestro nos ha llevado a ser críticos de los gremios locales, porque los gremios locales han sido copartícipes de muchas de las cosas que han pasado en la ciudad de Cartagena. Luego ellos no son propiamente los que nos miran con buenos ojos. De tal manera que lo que nosotros vendemos, que es ese servicio, escribir, para el caso de concejales, proyectos de acuerdo, en fin, de contribuir a hacer debates, eso no es muy fácil aquí en Cartagena porque no tienen esa disposición a comprender que una cosa es ese tipo de ejercicio y otra cosa es la labor del periodismo. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Durango, yo sé que de pronto me han visto discutiendo bastante en la tertulia de la revista Metro, y cuando discutiendo me gusta mucho porque quizás hemos encontrado en la revista Metro, Carlos, la posibilidad de expresar nuestras ideas, de discutir las ideas, de combatir las ideas, por supuesto, a veces muy apasionadamente, pero con todo respeto. Y creo que ha sido quizás de las experiencias más hermosas que hemos tenido en esta ciudad tan acostumbrada a que las pasiones a veces se convierten en enemistades, y sin embargo en la revista Metro hemos encontrado esto. Hemos encontrado la posibilidad de tolerarnos en medio de las diferencias, por un lado. Por otro lado, incluso desde la Universidad de Cartagena, yo recuerdo, y ahora que estaba viendo el recuento de esos titulares, Carlos se convirtió en un ojo crítico de la Universidad de Cartagena. Carlos nos enseñó a ser un ojo que mira hacia adentro. El ojo de afuera nos enseñó a que nosotros miráramos hacia adentro de la Universidad de Cartagena, y en muchas ocasiones, por supuesto, tuvimos debates en torno a la universidad, pero igualmente entendimos siempre que cuando Carlos, aquí está la torre emblemática de la Universidad de Cartagena, y nosotros pues siempre entendí con Carlos, a quien además conozco hace muchos años, desde cuando la época en que andaba con José Núñez Aldana y con Rafa Pérez, y yo llegaba allá siendo un muchachito todavía, yo soy mucho menor por supuesto que Carlos, que valga la cuña, efectivamente, y allá nos conocimos en esa época, pero además estábamos unidos por otros lazos. Yo fui profesor de Laura en la Jorge Tadeo Lozano, y por supuesto desde entonces he apreciado el trabajo que viene haciendo Carlos en la revista Metro. Desde la academia, además, también en la Universidad de Cartagena hemos tenido actividades con la revista Metro, y este año vamos a seguir trabajando, discutiendo, armando actividades en la Universidad de Cartagena, porque yo creo que la oportunidad que tenemos nosotros de crecer al lado de la revista Metro, esta simbiosis, periodismo, academia, es fundamental para nosotros aprendamos a construir una mejor sociedad, y por eso felicito a Carlos en estos 20 años, y sabemos que son muchísimos 20 años, no sé, 40, 60, 80 años, Carlos. Esperamos aquí, cuando cumplamos 100 años, encontrarnos nuevamente en este espacio, en este archivo, Moisés, en este museo. Todos seremos ya en esa época, por supuesto, nombres del museo, pero aquí está adquiriendo una gran parte de la historia de la ciudad de Cartagena de Indias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a hacer la última intervención aquí, breve, porque tenemos un compromiso con los artistas que nos acompañan también esta noche. Y con esta pregunta cerramos esta parte. Buenas noches, doctor. Bueno, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad de tener a estos amigos, hermanos, aquí junticos, que de una u otra forma han incidido mucho en mi vida, en lo que yo he sido como profesional médico y lo que yo he podido hacer, realizar como compromiso de servicio a la ciudad de Cartagena, a muchos habitantes, a muchas personas. Me hago referencia primero a mi hermano mayor,
mayor que yo, Carlos Díaz Redondo. Me sacó una vez de mi ámbito académico y me llevó a ser secretario de salud. Fueron 2 años de un intenso trabajo, realmente, y que hicimos muchas cosas importantes para Cartagena. De pronto algunas personas no tienen ni idea qué hicimos, pero eso no es lo que vale. Lo que vale es que los dos reconocemos que dimos lo mejor de nosotros para, en ese momento y en unas circunstancias muy duras para la ciudad desde el punto de vista de salud, sacamos adelante algunos proyectos que han sido importantes para nosotros. Después aparece Carlito Ardila. Me llama un día y me dice: ¿tú por qué no escribes en la revista? Y yo digo: yo nunca he escrito artículos de la forma en que yo veía cómo escribían los grandes autores en esta revista. Pero después me acordé: no, si yo tengo una vocación de educador, yo siempre he sido académico, entonces voy a hacer artículos educativos. Y sobre todo en la pandemia, cuando aparece la pandemia, que necesitamos mucha educación en la ciudad, y ahí hicimos muchos artículos que le llegó a mucha gente y que sé que sirvió mucho para el bienestar, para el manejo de esta situación tan dura que se vivió en el mundo y muy especialmente en Cartagena. Esa oportunidad me la dio Carlos. Yo nunca podré olvidar esas circunstancias y esas situaciones que me han llenado mi corazón y que mucha gente lo valora, pero que se lo debemos y se lo debo a estos dos personajes. Me quito el sombrero ante ellos y solamente una palabra de expresión de agradecimiento y decirle que Dios me los conserve muchos años más. Muchas veces se quedan cosas importantes en el tintero. Ya vamos a terminar esta parte para pasar a la celebración. Pero hay un compromiso que tengo con Carlos y simplemente quiero hacerle la última pregunta porque no se ha abordado el tema. 20 años que implican un paso hacia el futuro. ¿Qué sigue para la revista Metro? Y con eso cerramos esta parte. Me adelanté a eso justamente, pensé que no tenía esta oportunidad. Nosotros estamos desde ya intentando promover todas las acciones que se puedan promover desde la ciudadanía para prepararnos para el año 2033, que no nos pase lo que nos pasó en el año 2011, y para eso nos estamos reuniendo con los distintos actores, particularmente con algunos académicos. Aquí está uno de ellos, el politólogo Enrique Torres. Nosotros tocamos las puertas de la Universidad Nacional abierta y a distancia para, a partir de ella y los escenarios que ella nos brinda, ellos tienen la ventaja de que son muy vistos porque ellos promueven educación a distancia, es decir, vía digital. Nosotros estamos o vamos a realizar, ya está programada una serie de acciones que buscan eso. Y ya sabe, por ejemplo, Laura Díaz, la concejala que está aquí con nosotros, que la abordamos ella en su calidad de presidenta de la Comisión del Plan, y con el secretario de Planeación, Camilo Rey, que no sé si vino, aquí está Camilo, con ellos vamos a adelantar una serie de acciones que apuntan a ello, pero cada uno tiene su propio espacio porque la idea es vincular a todas las acciones. Eso es como una semilla, eso implica una serie de acciones, vamos a realizar foros, conversatorios, algunos eventos, varios de los cuales tú eres el que ha tenido la iniciativa, pero bueno, no vamos a entrar en detalle ahorita porque la verdad que nos extenderíamos mucho, pero sí vamos a seguir trabajando y digamos que vamos a cambiar un poco el esquema, vamos más que ser noticiosos, vamos a fortalecer el análisis para este tipo de efectos que queremos. Bueno, muchísimas gracias, que sean muchas décadas más de vida. Gracias, Carlos, a los Carlos. Y ahora sí, a lo que vinimos, a la celebración, vamos a darle el paso a nuestros artistas, talentos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, al maestro.